grado, ¿están presentes? Sí, yo soy una. Vos sos una, pero otros que no son de la facultad, que no son de ciencias exactas. Parece que no. Bueno, ha habido muchas preguntas respecto a superposición de horario con otras materias, que también son los de grado, las consultas, ¿no? Las teóricas no son obligatorias, las clases de problemas son obligatorias, se pueden tener hasta 2 inasistencias, y por sobre todas las cosas es una materia que es muy difícil ser autodidacta. Entonces, si toman la decisión, bueno, voy a venir semana por medio, porque así voy también a la otra clase, la verdad que sí les va a ser difícil. Yo cumplo en avisarles eso, ¿sí? No es obligatorio la teórica, pero es muy difícil. No sé cómo será escuchar esto que ustedes graban ahora, un calvario, supongo. Pero, digamos, es muy difícil ser autodidacta con tanto contenido, y en una parte de la materia el contenido se hace bastante difícil, ¿sí? Para abordarlo solitos desde un libro. Bueno, la otra consulta que me hicieron fue por el parcial. El parcial, nosotros lo teníamos agendado para el día sábado 17 de octubre, siempre considerando ponerlo en un día de la materia, porque un poco como en la carrera tenemos ese código de no invadir el día de otra materia, porque si no ustedes faltan a una materia por venir a nuestro parcial. Entonces casi siempre tenemos el compromiso de tomar la materia en nuestro día de clase. Ahora ya alguien me dijo que el sábado tiene problema. Profe, perdón, hay unos alumnos que están en la sala de espera, que me pidieron que avisara. Bueno, entonces, alguno ya me dijo por correo que tenía problemas el día 17, que tienen el parcial de alguna otra materia anunciado. Profe, perdón, ¿no lo había dicho para el viernes 16? Yo los otros días dije que no recordaba bien que era más o menos el 16. Bueno, lo agendamos el sábado 17 porque les damos el viernes para clase de consulta. Ese era el motivo. ¿Tienen otro parcial el 17? No, profe, el sábado cursamos solo análisis avanzado, así que el sábado no va a haber problema. Bueno, hay alguien que me escribió que me dijo que sí tenía problema. Por ahí me estoy equivocando y me dijo que tenía problema el 16, no sé. Yo no le escribí, pero yo no puedo el sábado. ¿Quién? Porque yo, Torres, pero porque curso fuera de lo que es la facultad, pero bueno, haré el sacrificio y bueno, rendiré, no hay problema. Yo por eso si quedaba el 16 mejor, porque era justo viernes. Sí. ¿Y qué están cursando ustedes los lunes? Nada. Sí, pero va a estar, sí vamos a tener una farmacia, que ahora se me fue el nombre. Gestión de los alimentos. Sí, así que los lunes no, porque va a estar gestión. ¿Y cuándo empieza gestión de los alimentos? Claro, nosotros estamos cursando OP2, hay como de distintos grupos, me parece. Sí. Claro. UP2 es la materia con la que nosotros coordinamos no estar superpuestos, porque es la materia que se aconseja en la hoja de ruta, digamos. Claro. O sea, ¿ustedes los viernes vienen de la clase de OP2 o no? No, los viernes no. ¿Los martes? Los martes. Después de la clase tenemos OP2. Claro, después de... Ah, no, al revés, es después. Las 20, sí. Bueno, con ellos tenemos que estar seguros que no. ¿Pueden repetir qué es lo que estaban preguntando? Perdón, porque estaba sin audio, no pude escuchar. Estábamos hablando de la fecha del parcial, hipotéticamente el sábado 17, que aparentemente no habría problemas con nadie, y si les viniera bien, podría ser el lunes 19 para que tengan 2 días más para estudiar. Pero en cuanto hay alguien que tiene otro curso, no se puede.
Yo tengo el 16 a última hora, el de FQ. O sea, para mí sería mejor el lunes 19, si es posible. Bueno, el 19 me parece. Entonces lo que hacen es justo ponerse mejor. en contacto ustedes, lo conversan entre ustedes y resuelven. Si queda el sábado 17 a la mañana o pasa el lunes 19 a cualquier hora, no hay problema. Puede ser a las 9 de la mañana o a las 5 de la tarde o a las 2, no sé, lo mismo. Yo creo que el lunes por la tarde va a ser mejor por el tema de que después por ahí pueden cursar la persona que tiene que cursar gestión. No, yo el lunes por la tarde curso gestión. Para mí, Bueno, digamos, calcular un día con un examen de una materia que es otro día, no me parece. Tampoco sé cuándo van a poner exámenes ellos. bueno, a ver, yo les dije que lo primero que se hace es respetar el día de la materia. Por eso está fijado el sábado. Si todos se pusieran de acuerdo y no tuvieran problemas, se puede correr. Lo hablan entre ustedes, ¿sí? Lo hablan entre los 50 y no sé cuántos que son, y me comunican, si es posible, en los próximos semanas o 10 días, qué día se toma el parcial. ¿Les parece bien? Porque tampoco es justo tomar decisiones ahora, con que uno solo hoy no esté y no esté de acuerdo con el cambio, eso ya no se puede cambiar. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta o comenzamos con la clase de hoy? Muy bien. Entonces, les voy a compartir el material que es el mismo de la clase del martes. Y lo que nosotros... no lo compartí, lo abrí en mi computadora, que no es lo mismo. Ahora sí lo están viendo, ¿verdad? Bueno, entonces, retomando un poquito lo que vimos el martes, yo les dije que cualquier espectroscopía va a significar que le entrega una determinada materia o muestra, analito, como quieran llamarlo, le entrega una determinada cantidad de energía. Una energía de una determinada clase. En este caso empezamos a ver la espectroscopía UV visible, por lo tanto la energía que le entregamos a nuestro analito o nuestra muestra es del rango de las frecuencias del UV visible. Todas las espectroscopías tienen un analito en estado fundamental, en un estado de energía igual a la que tienen en el ambiente, y tomando esa energía que le damos, iluminándola con la luz, pasa a un estado de mayor energía, o algunos analitos pueden ir a un estado o a otro. Lo cierto es que esta energía necesaria para pasar del nivel fundamental a niveles de mayor energía lo toma de la luz con la que nosotros irradiamos a la muestra o iluminamos la muestra, según esta ecuación que tenemos acá. Es decir, que la energía que le proveemos a la muestra es igual a h por la velocidad de la luz dividido la frecuencia que tiene ese tipo de luz que estamos utilizando. Si nosotros medimos qué longitud de onda necesita la muestra para absorber, para pasar a un nivel mayor, y cuánta luz absorbe, cuánta intensidad, estaremos hablando de una espectroscopía de absorción. Sin embargo, si esperamos a que esto vuelva al nivel fundamental y emita luz, y medimos cuánta luz emite en cuanto a su intensidad, y qué tipo de luz emite en cuanto a la longitud de onda que emite, entonces estaremos estudiando una espectroscopía de emisión. Y cualquiera de las dos cosas son posibles. En cualquiera de los dos casos, en espectroscopía UV visible, tanto las absorciones como las emisiones tienen un ancho de banda, es decir, no son a una única longitud de onda, sino a una longitud de onda al cual la absorbancia es máxima y el conjunto de absorbancias vecinas, porque están involucrados también los subniveles rotacionales de esas moléculas. Es decir, que nosotros estamos modificando estados electrónicos, cambiando electrones de determinados orbitales moleculares a otros orbitales moleculares, pero también están involucrados los subniveles vibracionales, y a su vez recordemos que los niveles vibracionales tienen subniveles rotacionales. Habíamos visto entonces, ahora me voy rapidito adelante. Profesora, ¿pueden cerrar los micrófonos porque se acoplan?
puede cerrarlos y usted tenerlo abierto para que no acoplarse con el resto. Sí, habíamos hecho una... ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, no, estaba tratando de hablar por el mismo que estoy proyectando, pero se ve que no puedo suprimir del todo el otro. Bueno, limitaciones técnicas. Muy bien. Estaba avanzando. Y habíamos llegado a hablar del instrumento, ¿sí? Y yo les había contado que podíamos tener instrumentos más sencillos, como son los que se los llama o colorímetros o fotómetros, o podemos tener instrumentos más complejos que se llaman espectrofotómetros. En todos tenemos una fuente de donde parte la luz a través de rendijas o espejos se lleva al monocromador, que es un dispositivo que nos permite separar todas las longitudes de onda de la fuente y alternativamente ir iluminando la muestra con cada una de esas longitudes de onda. De esa manera, una única longitud de onda llega a la muestra que está contenida en una cubeta, parte de esa intensidad de la luz se absorbe, el resto atraviesa la muestra, es lo que se llama la transmitancia, llega a un detector y el detector es capaz de medir para cada longitud de onda cuánta intensidad de luz se ha absorbido respecto de la que proviene de la fuente. Y habíamos visto que los equipos pueden ser de simple haz o de doble haz. De simple haz es este que tenemos en la parte superior, tengo la lámpara o la fuente, tengo el sistema monocromador para ir haciendo que se ilumine la muestra con cada longitud de onda individualmente y secuencialmente, la muestra en una cubeta y toda la luz que no se absorba se transmite, llega al detector y el detector a través de una computadora es capaz de construir nuestro espectro. La otra alternativa era que el haz, una vez que sea monocromado, llega a un espejo semitransparente de manera tal que la mitad de la intensidad pasa hacia la muestra y la otra es desviada a través de una sucesión de espejos a la cubeta de la referencia, para que luego se recombinen y lleguen los haces al detector. Y esta artimaña era para sortear la problemática de que la fuente, muchas veces, la mayoría de las veces las fuentes no son estables en el tiempo, entonces asegurarnos que la intensidad con la que iluminamos la referencia sea igual a la intensidad con la que iluminamos la muestra, que en este caso se pueden medir simultáneamente, mientras que en este caso tendría que ser que primero mido una, luego mido la otra, y en esa variación de una a la otra, la intensidad de la fuente puede variar. Entonces, seguidamente, íbamos a hablar de cada una de las partes de este equipo. Y habíamos llegado a ver que las lámparas eran dos. ¿Por qué? Porque hay lámparas, como es la lámpara de filamento de tungsteno, que es la lamparita que ustedes conocen de uso domiciliario común. Es una lamparita que el filamento de tungsteno tiene la propiedad de que cuando es calentado al rojo vivo, emite luz y esa luz corresponde a la frecuencia del visible, más concretamente de los 320 hasta los 2500 nanómetros. Y el calentamiento de este material se hace justamente con una circulación de corriente. La otra lámpara puede ser el caso que sea una lámpara de hidrógeno, o que sea una lámpara de deuterio, o que sea una lámpara de mercurio. Y en todos los casos el fundamento es el mismo, y ya no es una lámpara de filamento, sino que es una lámpara de vapor o de gas. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la lamparita parece que tuviera un aspecto de lamparita común, en realidad no tiene ningún filamento que se caliente al rojo vivo, sino que lo que tiene son electrodos para poder producir una descarga eléctrica.
Acá vemos, esta es una foto de verdad, este es un dibujito, vemos que acá tenemos un electrodo, acá tenemos otro, y entonces va a haber una descarga de electrones de uno hacia el otro, y en el medio va a estar nuestro gas, que va a poder ser hidrógeno, deuterio o mercurio. Y la idea es que el átomo de mercurio, por ejemplo, que son las bolitas azules, se van a excitar porque le impactan electrones y van a pasar a ser átomos de electrón de mercurio excitado. Lo mismo sería si fuese deuterio. Y para deuterio sí tengo escrita acá la ecuación que dice que el deuterio con energía eléctrica pasa a ser un deuterio activado. Este asterisco significa que la molécula está en una energía mayor que la fundamental, por ejemplo, pasando un electrón de un orbital al otro, pero no es un ion, ¿sí? Esto no es una carga, sino que me dice que es una molécula energizada. Y cuando, como toda molécula con un exceso de energía va a relajar, va a volver al nivel fundamental, va a devolver la energía, y la molécula de deuterio tiene la particularidad de devolver esa energía disociándose en dos átomos y emitiendo luz. Y en esta luz, este nu, corresponde a la frecuencia del V. Lo mismo pasa para la lámpara de hidrógeno y lo mismo pasa para la lámpara de mercurio. Más o menos hasta ahí llegamos la clase pasada, y lo que me restaba decirles es que entonces los equipos tienen dos lámparas, ¿sí? Y cuando uno está adquiriendo un espectro y ve cómo va, digamos, como de una longitud de onda va pasando a otra, el equipo va mostrando lo que va viendo en cada longitud de onda, llega un momento que hasta uno escucha un clic o un movimiento adentro del equipo, y ese movimiento tiene que ver con que la óptica hace un movimiento para que la lámpara que empiece a iluminar sea la lámpara, por ejemplo, si venía barriendo desde el V, el dispositivo mueve la lámpara para que de golpe sea la de visible, en vez de la de V, la que ilumine la muestra. Muy bien. En la siguiente tenemos ampliada, la figura es la misma, no se confundan que acá también hay graficados unos átomos de fósforo, hagan de cuenta que eso no existe y solamente déjense llevar por los átomos de mercurio y mercurio excitado. Y acá tenemos una marcha de rayos de un equipo con una determinada geometría, no siempre son iguales los equipos, y el propósito de este esquema es entender a qué nos referimos cuando hablamos de la óptica del equipo. La óptica del equipo es el conjunto de herramientas que tiene un equipo, un espectrofotómetro. Entonces, por ejemplo, en este equipo tenemos acá la luz, la lámpara o la fuente UV y acá la fuente visible. Ambas iluminan un determinado espejo, la luz se refracta, pasa por una rendija que tendrá por objetivo ir haciendo el haz más estrecho, ¿sí? O colimando el haz. Luz colimada es cuando todos los haces son paralelos, no sé si recuerdan ese término. Luego pasa por otro espejo, digamos, y se la hace doblar a la luz, pasa por otra rendija, pasa por un filtro. Entonces todos estos elementos son parte de la óptica del equipo y cuanto de mejor calidad sean, mejor será el espectro que pueda yo producir con ese equipo, y el hecho de que un equipo sea caro está relacionado con el tipo de óptica que tenga. Y acá vemos cómo el haz llega acá, sigo la flechita, rebota acá. Esto es un medio espejo, es un semiespejo o algo semitransparente donde la mitad sale, la mitad atraviesa, la mitad se refracta. Y lo cierto es que acá ya tenemos los dos haces que van a ir simultáneamente a la referencia o a la muestra, y luego son enfocados a través de lentes, toda la luz que no es absorbida, al detector. Y en este caso es un equipo con dos detectores, en vez de que los rayos se recombinen y vayan a un único detector. Esta es una geometría posible, los equipos tienen distintas geometrías, y como verán, muchas de los elementos son para que la luz doble, y en vez de hacer pensar en un dispositivo donde todo es lineal y que sea muy largo, es poder tener un equipo más compacto, ¿sí? Tener un camino óptico largo en un equipo compacto. Si evitáramos estas curvas, digamos, tendríamos un equipo mucho más expandido.
Eso es lo que se llama la geometría del equipo. Y la óptica es el conjunto de las lentes, el monocromador, que está, en este caso es este filtro, rendijas, lentes, espejos, semiespejos, etc. Todo eso es la óptica del equipo. Muy bien. Ya hemos mencionado que la muestra se encuentra dentro de una cubeta. Acá tenemos la cubeta de la muestra y la cubeta de la referencia. Esa cubeta tiene que ser de un material tal que no dé una señal en el espectro UV visible, porque si no estaría teniendo una absorbancia, ¿sí? Entonces, de ahí que sea importante el material con el que está construido la cubeta. En la región del visible puedo utilizar una celda o una cubeta de vidrio Pirex, o inclusive de determinados plásticos. En la región del UV, el vidrio común absorbe. Entonces es necesario tener cubetas de cuarzo, o sílica fundida, o Vicor. Vicor es una marca, así como Pirex es una marca, ¿sí? Con una determinada calidad de cuarzo, justamente porque si no tendría una absorbancia que no se debería a la muestra. Y el aspecto de las cubas, tal vez todos conocen cubetas de este tipo, ustedes me dirán sí o no. Sí, profe, conocemos. Las de uno, ahí, uno de ancho, digamos. Las más largas no tanto. ¿Alguien dijo algo recién? Sí, que las más largas por ahí no llegamos a conocer, pero las clásicas de 1 por 1 sí. ¿Alguien dijo algo? Hola, profe, sí, le estamos hablando. No se escucha, me parece. Hola, profe.
También puede tener cubetas como estas que vemos acá, que tienen un camino óptico más grande, es decir, el haz va a atravesar en este sentido, ¿sí? Y si la cubeta es más ancha, tengo la oportunidad de que mi haz se cruce con más cantidad de moléculas y entonces voy a tener más sensibilidad, ¿verdad? Como el cuarzo es un material costoso, a veces las celdas tienen solamente esta cara y la de atrás de cuarzo y no las laterales, porque no me interesa la calidad de esas dos paredes, ya que el camino de la luz va a ser en este sentido. Y bueno, hay cubetas de los más variados tamaños. Obviamente esta cubeta no va a entrar en cualquier equipo, sino que el equipo va a tener que tener capacidad para eso. De la cubeta no hay nada más que decir. Y de lo que podemos hablar ahora es entonces de los monocromadores, que es aquel dispositivo, si se quiere, el alma del equipo, que es el que me permite o bien seleccionar la longitud de onda a la cual yo voy a querer hacer una determinación cuantitativa, o ir seleccionando consecutivamente cada longitud de onda para poder hacer un espectro de barrido. Lo cierto es que los equipos más sencillos, los más económicos, que se llaman fotómetros o colorímetros, en general tienen filtros que me permiten medir una longitud de onda, o varias, o dos, o tres, según sea el equipo. Mientras que los espectrofotómetros son los que nos permiten hacer los espectros de barrido, es decir, ir haciendo mediciones a todas las longitudes de onda, y en ese caso, en vez de filtros, lo que tienen son rendijas, prismas o rejillas de difracción. Profe, perdón. Vamos a ver un poquito de qué se trata cada una de estas. ¿Sí? ¿Quién preguntó algo? Sí, que hay un montón de alumnos en la sala de espera. Ah, claro, esto es como una tarea insalubre. Yo no, llega un momento que no me da para hacer todo. Carlos, si te pongo como co-anfitrión, ¿me los vas admitiendo por si acaso? Dale, perfecto. Carlos R. ¿sos? Sí. Rodrigo. Ahí estás. Muy bien. Bueno, perdón a los que tardé en darles el ingreso. Entonces, vamos a ver un poquito de qué se tratan los filtros. Perdón, ¿sí? profe, ¿me habilita nuevamente para grabar? Sí, perdón. Lucía, ¿no? Sí, profe. Bueno, lo que está chachado son transparencias que yo les saqué, así que ustedes no les tienen que dar bolilla. Cuando se trata de que voy a tener un equipo que me permite medir a unas determinadas longitudes de onda, que puede ser una o varias, pero que no me van a permitir hacer barridos, espectros de barrido, son filtros coloreados. Simplemente por estar entre dos vidrios con tener una solución coloreada, el filtro a la luz proveniente de una fuente UV o visible
absorbe algunas longitudes de onda y deja pasar algunas longitudes de onda. Así que, por ejemplo, cuando tengo un filtro azul, la luz que deja pasar es la amarilla, de longitudes de onda 380, 425. ¿Alguien está diciendo algo ahora? No. Sí, yo en el chat hablé, profe. Muy bien. De manera tal entonces que las distintas regiones, rangos de longitudes de onda, cada una requiere un filtro con una solución de un color diferente para poder transmitir la luz que nosotros, de la longitud de onda que nosotros queremos. Los espectros pueden tener filtros pueden tener este aspecto que vemos acá y que se coloquen por una rendija entre la muestra y la lámpara, ¿sí? Para que la luz lo atraviese, la mayoría de las longitudes de onda sean absorbidas y el resto lleguen a la muestra. A veces tenemos filtros de este aspecto que de alguna manera se gira y hace que la solución coloreada, en un momento la rosa, en otro momento la azul, sea la que filtra la luz que proviene de la lámpara. Les recuerdo, hay equipos que tienen una longitud de onda, o dos, o tres, dependiendo de cómo haya sido construido. Ahora bien, si nosotros queremos un buen equipo para tener un espectro UV, necesitamos recurrir a un espectrofotómetro. El espectrofotómetro tiene que tener la habilidad de separar todas las longitudes de onda que provienen de la muestra para que sucesivamente sean enfocadas hacia todas las longitudes de onda que vienen de la lámpara, para que sucesivamente sean enfocadas en la muestra. Y el dispositivo que primero se desarrolló, que es muy conocido, es el prisma. Ustedes saben que cuando un haz de luz blanca llega a un prisma, por el lado opuesto, las luces emergen con distinto ángulo respecto de la superficie del prisma, y ese ángulo está relacionado con la longitud de onda. Por lo tanto, cada longitud de onda emerge con un ángulo diferente, y entonces eso es lo que se llama que la luz se disperse. Se disperse quiere decir que se separan las distintas longitudes de onda, emergiendo del prisma con distinto ángulo. Entonces, gracias a tener un prisma o una rejilla, un espectrofotómetro, a través de los lentes, espejos, ranuras, etc., logra enfocar cada longitud de onda en un momento distinto hacia la muestra. Y así logra hacer el barrido. Ahora bien, los filtros coloreados idealmente serían para una longitud de onda, pero en realidad es para un rango de longitudes de onda, que puede ser de 20, de 30, de 50 nanómetros. Un desarrollo que supera a los filtros coloreados son los filtros de interferencia, que de todas maneras son filtros para fotocolorímetros, no son para espectrofotómetros, pero son superadores, son algo mejor que un filtro coloreado. Justamente, en vez de tener un rango de longitudes de onda de entre 10, 20, 40 nanómetros, logran reducir a 5 o 10 nanómetros. ¿Y en qué consiste este dispositivo? Bueno, el elemento clave del dispositivo es una lámina de un material dieléctrico, que es esta lámina roja que vemos acá. Un dieléctrico es un material que es un mal conductor, pero no es un aislante, y se puede establecer una corriente eléctrica por efecto de un campo eléctrico. Esa lámina de dieléctrico la vamos a tener entre dos placas metálicas finitas, y todo ese dispositivo de un dieléctrico con las dos capas metálicas lo sostenemos como en un sanguchito entre dos placas de vidrio que su único objetivo es mantener el dispositivo armado. Como material dieléctrico se suele usar fluoruro de calcio, fluoruro de magnesio, y las placas metálicas delgadas pueden ser, por ejemplo, de plata. Entonces, ¿cuál es la función de este filtro de interferencia? De la misma manera que el filtro coloreado va a incidir luz blanca, o sea, luz de todas las longitudes de onda, y va a salir luz
en condiciones ideales monocromada, o sea, de una longitud de onda, aunque en realidad sabemos que solo puede reducir el rango a unos 5 o 10 nanómetros. Por ejemplo, si es un filtro para 300 nanómetros, saldrá luz de entre 295 y 305 nanómetros. ¿Me esperan un segundito? Nico, está tocando el timbre, vení. Yo estoy en clase. Bueno, ¿y por qué ocurre esto? ¿Por qué ese dispositivo es capaz de seleccionar ese rango estrecho de longitudes de onda? Bueno, es por un fenómeno de interferencia. Y para eso les voy a recordar qué quiere decir interferencia. Cuando dos ondas de la misma longitud de onda se propagan en la misma dirección, se produce como un acople de esas ondas, ¿sí? Como una suma de esas ondas. Si se propagan con una coincidencia de fase, punto a punto, la intensidad, o mejor dicho, la amplitud de la onda se suma y lo que resulta es una onda de mayor amplitud. Si en cambio se propagan desfasadas, ¿sí? En realidad en cualquier situación punto a punto se suma la amplitud de las dos ondas, y si estas ondas están completamente desfasadas, es decir, coinciden en el mismo lugar de la propagación, un máximo con un mínimo, la suma de estas amplitudes da un valor 0, y repitiendo esa suma en todos los puntos de la onda, lo que ocurre es que se anulan los dos haces, ¿sí? Entonces esto es lo que se llama la interferencia. En este caso es una interferencia constructiva, porque se obtiene una onda que teniendo la misma longitud de las ondas que le dieron origen, tiene la amplitud máxima. En este caso es una interferencia destructiva porque se anula una con la otra. Y en situaciones intermedias, lo que tendría es una onda de menor amplitud que las ondas que le dan origen, ¿sí? Porque siempre, si están desfasadas, va a haber una compensación de amplitudes, ¿verdad? Bueno, entonces esto es el fenómeno de interferencia, que es un fenómeno típico de las ondas propagándose. Como la luz es una onda, sufre este fenómeno. Entonces, ahora, acá tengo el esquema del filtro de interferencia, y lo que interesa es que cuando un haz llega a la superficie metálica, que es semitransparente, parte de la luz lo atraviesa la lámina metálica y el dieléctrico, y atraviesa la otra lámina metálica. Pero parte de la luz también se refleja en este punto, y también se refleja en este otro punto. Y en este otro punto emerge, ¿sí? Además de que también puede reflejarse, emerge, y como la fuente no es puntual, también puede estar incidiendo otro haz de luz, y que ese haz de luz se recomponga, que tenga una interferencia constructiva con el haz que emerge, que parte penetre, se refleje, se transmita, etcétera, etcétera. Lo cierto es que cuando esta distancia o este grosor del dieléctrico tiene una medida que está relacionada con la longitud de onda, entonces la longitud de onda puede tener una interferencia constructiva. Si tiene una interferencia constructiva, quiere decir que respecto de la intensidad del haz que inicialmente incide en esta superficie, que es la intensidad que tenga la fuente, los haces que se reflejan, ¿sí?, vienen de sufrir una interferencia constructiva de manera tal que tienen mayor intensidad que las fuentes que le dio origen. Y por otro lado, esta propiedad de que se produzca la interferencia constructiva tiene que ver con el espesor del dieléctrico, ¿sí? Y para cada longitud de onda se corresponde un espesor de dieléctrico determinado. Por lo tanto, la luz que proviene de la fuente incide en este dispositivo
y se refleja con mayor intensidad solamente la longitud de onda para la cual está construido este dispositivo. El dispositivo puede ser en este caso yo lo señalé como de refractancia, pero también pues es de transmitancia, de manera tal que hay filtros de transmitancia y de reflectancia, y el fenómeno de interferencia se da de la misma manera. Simbólicamente acá vemos cómo viene luz de una fuente, que es un conjunto de longitudes de onda, y emerge luz de una única longitud de onda, hablando de manera ideal, o de un conjunto estrecho de entre 0 y 5 nanómetros. ¿Se entendió esto que expliqué? Sí, profe. Una consulta de esto. Una vez que refleja y se hace la interferencia constructiva, después termina emitiendo una luz de una cierta longitud de onda, ¿no? Emerge del dispositivo una luz de una determinada longitud de onda. En realidad no es una única, sino es esos 0 a 5 nanómetros, 5 a 10 nanómetros que son capaces de darme los filtros de interferencia. Ah, perfecto, listo. Gracias. Sí, eso. Entonces, en este esquema se ve bien. Mientras que un filtro de los comunes con vidrio coloreado, con líquidos coloreados adentro de un vidrio, tiene un ancho de aproximadamente 50 nanómetros, con un filtro de interferencia logro un ancho espectral menor, un ancho de banda menor, hasta 0, 5, 10 nanómetros, y además una intensidad mayor, comparada con el otro caso, aún usando la misma lámpara de la misma intensidad. ¿Por qué? Porque el fenómeno de interferencia también me permite aumentar la intensidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de los otros equipos, los más sofisticados, que tienen la capacidad de dispersar la luz. Históricamente lo primero que se usaron fueron los prismas, ¿sí? Acá esto es una foto y esto es un esquema, y la clave es que la luz blanca contiene todas las longitudes de onda con el mismo trayectoria, pero ya al pasar por el material del prisma, cada longitud de onda tiene un distinto ángulo de refractancia, y lo mismo al emerger del material, de manera tal que todos los haces salen con distinto ángulo. Entonces, en un espectrofotómetro se va a mover el prisma, ¿sí? Porque la muestra nunca se va a mover, entonces el prisma se va a ir moviendo para que sucesivamente los distintos colores enfoquen o iluminen mi muestra y el equipo pueda medir de cada longitud de onda cuando se absorbe. Ahí tenemos una parte complicada de los espectrofotómetros, que es las partes móviles de la óptica, ¿sí? Que es justamente el monocromador o el elemento dispersivo o el monocromador. Ahora bien, los equipos con prismas como elemento de difracción necesitan tener un tamaño importante, y además la luz no se dispersa con la misma, en la misma graduación en un extremo del espectro que en el otro, ¿sí? En general tiene una mejor dispersión en la zona de longitudes de onda grandes y tiene menor capacidad de separar en las ondas de longitudes menores. Entonces, un desarrollo superador de esto son lo que se llaman redes de difracción por reflexión, ¿sí? Es en lugar del prisma y tiene por objeto tener una mejor difracción de la luz con la misma separación en todo el conjunto de las longitudes de onda, no mejor en una región que en otra región. Y también tiene un efecto de interferencia constructiva. ¿En qué consisten estas redes de difracción? Acá tenemos una microscopía, acá tenemos un esquemita y acá tenemos una foto. Y en todos los casos también de lo que se trata es de que la luz blanca, es decir, todas las longitudes de onda incidan en esta red de reflexión y se reflejen los distintos colores con distinto ángulo, de manera tal que quedan separadas los distintos colores o las distintas longitudes de onda. Y el fenómeno por el cual ocurre esto es bastante parecido a lo que les expliqué recién respecto a la posibilidad de tener interferencia. La red consiste en una placa de aluminio que tiene trazadas rayas, ¿sí?
talladas, rayas paralelas, la cantidad de líneas por pulgada tiene que ver con la zona del espectro que va a ser capaz de separar ese dispositivo, es decir, van a tener una separación en el caso del infrarrojo, otra separación en el caso del UV visible. ¿Por qué? Porque esa distancia entre estas ranuras tiene que ver con tiene que estar relacionada con la longitud de onda que va a ser capaz de hacer emerger con distinto ángulo. Entonces, lo que va a ocurrir es que la luz va a incidir en este dispositivo y cada longitud de onda se va a refractar con un ángulo diferente, siguiendo esto que se llama la ley de Bragg, que dice que n por la longitud de onda es igual a 2D por el seno de θ, donde θ es el ángulo de refracción, d es la distancia entre las ranuras, y esto va a estar relacionado con la longitud de onda. La ventaja, entonces, que tiene este dispositivo es que tiene la misma dispersión, una dispersión uniforme a lo largo de todo el rango de longitudes de onda. Esto está dicho, lo mismo que yo les expliqué con otras palabras recién, está dicho con palabras más correctas. La misma dispersión es lo mismo que decir la misma monocromía, la misma capacidad de monocromar la luz. Monocromar es un cromo, una determinada longitud de onda. ¿Me siguieron en esto? Sí. Muy bien. Finalmente, ya sabemos que la luz viene de un tipo de lámpara, que atraviesa la muestra que se encuentra en una celda, que la luz, voy a seleccionar la longitud de onda con un elemento monocromador, que puede ser una red o puede ser un filtro, y finalmente yo tengo que poder medir de toda la luz que vino de la fuente, atravesó la muestra, cuánta se absorbió y cuánta llegó al detector. Por lo tanto, lo que voy a necesitar es un detector que va a saber calcular esa diferencia. De toda la luz que salió de la lámpara, la que llega al detector es toda la luz menos la que absorbió la muestra, y la que absorbió la muestra, entonces, ya que los espectros en general grafican absorbancia, va a ser lo que va a tener que elaborar la computadora. Entonces, de alguna manera, la luz que llega al detector hay que saber medirla, ¿sí? Hay que saber para cada longitud de onda cuánta intensidad llega a un determinado dispositivo. Es deseable que el detector responda al espectro, a la radiación electromagnética en un amplio intervalo de longitudes de onda, o sea que mi detector sirva para todo el rango de longitudes de onda que yo quiera medir, en este caso el UV visible, que la respuesta sea lineal, es decir, que entre intensidad y respuesta haya una linealidad, que sea sensible y además que sea una medición rápida, si no, no sería útil. Y un poco la evolución de los espectrofotómetros ha sido que se ha comenzado por celdas fotovoltaicas, que es una manera de transformar la luz en electricidad. Luego el desarrollo de los fototubos fue superador, luego los fototubos multiplicadores, y hoy en día los arreglos de diodo o los diodos de silicio son lo que un buen espectrofotómetro tendría. Yo les voy a describir un poquito de qué se trata el fototubo y el fototubo multiplicador, que probablemente ya lo vieron en algún dispositivo alguna vez, y finalmente, muy brevemente, de qué se trata el arreglo de diodos. Todos estos desarrollos que les voy a contar ahora están fundamentados en el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es el efecto de algunos materiales, tal que en esos materiales tienen la propiedad de que incide luz y la luz hace desprender electrones. Eso es lo que quiere decir que un material presente efecto fotoeléctrico. Puede tratarse, algunos de los materiales que presentan estas propiedades son, por ejemplo, el cobre o el silicio. Y el desarrollo del fototubo, un fototubo es esto que vemos acá, se ve como si fuese una lámpara que está conectada a una diferencia de potencial.
y en realidad lo que tiene es que tiene vacío adentro, y tiene un cátodo y un ánodo que están conectados a una diferencia de potencial. Y de toda su cobertura de vidrio tiene un pequeño sector que es de cuarzo. Este sector es pequeño justamente por cuestiones de costo, y va a ser justamente en esta ventanita donde va a incidir la luz luego de haber atravesado la muestra, ¿sí? Vemos que acá dice HNU, el haz atraviesa, y esto está puesto en una disposición tal que el haz impacta con su luz en el fotocátodo. El fotocátodo está construido con un material que sufra el efecto, como dije recién que se llamaba, el que sufra el efecto fotoeléctrico, por ejemplo, de silicio o de cobre. Entonces, cuando la luz incide, se desprenden electrones. Los electrones, todos sabemos que tienen carga negativa. Si enfrente tenemos un electrodo de carga positiva, van a ser atraídos hacia ese ánodo, y esto va a hacer que se cierre este circuito, ¿sí? Y que circule una corriente, y esa corriente la voy a poder medir, y la intensidad de esa corriente va a ser proporcional a la intensidad de las que incidió en este dispositivo llamado fototubo. ¿Me siguieron? Sí. Entonces tengo un par de electrodos, uno negativo, uno positivo, la luz incide en el negativo, que es de un material que desprende electrones, los electrones se desprenden, son atraídos hacia el electrodo de carga opuesta y se establece una circulación de corriente cuya intensidad se mide y es proporcional a la luz que incidió. Muy bien. El siguiente desarrollo es el fototubo multiplicador, que lo que hace es que esa corriente que se ha generado la multiplica simplemente para que sea una intensidad de corriente mayor y por lo tanto la medición sea más sensible que en el respecto del fototubo común. Entonces, el dispositivo es similar, tengo la ventanita de cuarzo por la que incide el haz de luz, incide en un fotocátodo, se desprenden electrones que son atraídos por un electrodo de carga positiva, pero la diferencia es que en vez de que se cierre el circuito acá, estos electrones se modulan, las diferencias de no me sale la palabra, el voltaje al que se encuentra, tengo una serie de electrodos que se llaman dinodos y que todos están conectados a un voltaje gradual. Entonces, los electrones que son emitidos en el primer fotocátodo son atraídos por el primer dinodo. Este dinodo también tiene la propiedad de que por cada electrón que impactó se desprenden varios electrones. Entonces, se multiplica la corriente, que va a un segundo dinodo y a su vez se vuelve a multiplicar y así varias veces, alrededor de 8, 9 o 10 veces, y el resultado es que se genera una corriente que también se puede medir, pero que esta vez es una corriente mucho más intensa. Entonces lo que tengo es que con poquita, así haya incidido una luz de muy, muy baja intensidad, la intensidad de la corriente eléctrica que se genera es importante y lo que logro es medir con mayor sensibilidad la luz UV visible. Y además, esto tiene tiempos de respuesta más rápidos. ¿Se entendió entonces cuál es el fundamento del fototubo multiplicador? Sí, profe. Perfecto. Y finalmente voy a mencionar a qué se llama arreglo de diodos, que en este caso suelen usar diodos de silicio en vez de diodos de cobre. Por eso se llama, muchas veces lleva el nombre arreglo de diodos de silicio. Acá la óptica está como rarita, ¿no es cierto? Tenemos una lámpara de deuterio, un espejo que dirige la luz hacia la muestra, en vez de estar todo lineal, está en un ángulo recto. Y fíjense que no tengo ningún elemento dispersante de la luz antes de llegar a la muestra, o sea, todo el conjunto de longitudes de onda ilumina la muestra, y a la salida tengo un elemento, una rejilla dispersante de la luz,
y la luz es separada en todas sus longitudes de onda con distinto ángulo. Entonces, en vez de tratar de enfocar en un determinado punto una longitud de onda y luego otra, moviendo esta rejilla, lo que tengo es una superficie que tiene, por ejemplo, 8 por 8, es un cuadrado, 8 por 8 fototubos o fototubos multiplicadores, ¿sí? Eso es lo que se llama un arreglo de diodo. Es una plancha de manera tal que tengo muchos mini detectores y cada longitud de onda entonces se mide simultáneamente en vez de que se midan consecutivamente. Esta placa es cuadrada, así que, por ejemplo, si tiene 8 por 8 voy a tener 64 elementos de detección de la luz y se puede llegar hasta 4096, siendo los más comunes los arreglos de 512 o 1024 elementos. Cada elemento es un fotodiodo de silicio. Acá me quedó mal tipeado, ¿sí? Fotodiodo, no fotofiofo. Profe, tengo una duda. ¿Y si mi muestra absorbe más un color que otro o no puede absorber diferencialmente sí, es probable. un color? Bueno, pero vos fíjate que cuando acá no hay nada, cuando la celda está vacía o tiene el solvente, lo que va a llegar al detector son todas las longitudes de onda que tenga mi muestra con su intensidad proveniente de la muestra. Y cuando ponga la muestra, toda la intensidad proveniente de la lámpara, perdón, y cuando ponga la muestra, va a ocurrir lo mismo, solo que aquellas longitudes de onda que hayan sido absorbidas por la muestra van a llegar con menos intensidad al detector. Se dice que van a llegar atenuadas. Y el detector entonces va a tener que tener la capacidad de ver cuáles son esas longitudes de onda y cuánto se atenuaron esas longitudes de onda. Es decir, cuánto disminuyó la intensidad de esas longitudes de onda. Y así va a poder deducir el espectro de barrido. La diferencia es que en un equipo tradicional, voy a volver un poco atrás porque es bastante didáctico. La diferencia es que en un equipo, por ejemplo, que tiene un monocromador y un detector común, un fototubo multiplicador, lo que va a ocurrir es que esto va a ir cambiando de posición para que sucesivamente cada longitud de onda llegue a la muestra. Por ejemplo, en este momento está llegando la verde y el detector detecte, el detector sepa calcular cuánta luz se absorbió. Entonces, estos equipos tienen un tiempo bastante importante de adquisición del espectro, porque va barriendo las longitudes de onda, 200, 201, 202, 203, 480, 400, ¿sí? Lleva un tiempo. Esta es una óptica normal. Primero se difracta la luz y luego cada longitud de onda atraviesa la muestra. El que les estaba mostrando ahora en cambio, hay un cartelito al lado que dice que es óptica invertida. Todos leen, ¿están viendo, no, lo que estoy proyectando? Sí, profe. Óptica invertida se refiere a que primero la luz proveniente de la fuente, todos los colores atraviesan la muestra y luego la luz es resuelta en el conjunto de longitudes de onda que contiene. Acá lo que va a ocurrir es que todas las longitudes de onda se van a medir simultáneamente y entonces el espectro se va a poder adquirir en un tiempo bastante menor que en los equipos más antiguos. Bueno, hasta ahí entonces hemos hablado de cómo son las lámparas, cómo son las cubetas,
cómo logro separar las longitudes de onda y cómo logro medir la intensidad de la luz, ¿verdad? Y ahora vamos a volver a algo que vimos la clase pasada, y es que dijimos que cada vez que yo tengo un analito que le entrego luz y sufre alguna transición de algún electrón de un orbital molecular a otro, queda en un nivel excitado, que a su vez está en un nivel vibracional excitado, en general pierde energía vibracional, y luego puede ser que sea un sistema que retorne al nivel fundamental emitiendo luz, que si lo hace desde el estado singulete va a ser fluorescencia, y si lo hace desde el estado triplete va a ser fosforescencia. ¿Hasta ahí recuerdan? Sí, profe, me tienen que decir. Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Entonces, muy pocos sistemas o muy pocas moléculas presentan este fenómeno de fluorescencia o de fosforescencia. Sin embargo, cuando lo presentan suelen ser muy útiles para cuantificar. Por ejemplo, se puede hacer espectrofotometría de fluorescencia. Los equipos, que se pueden llamar espectrofotómetros de fluorescencia o fluorómetros, tienen que tener la capacidad de medir esa luz que emite mi sistema fluorescente. Esa luz suele ser cae en las mismas longitudes de onda, que corresponden al UV visible, ¿sí? Por lo tanto, van a ser detectadas de la misma manera que se detectaban en los UV visibles de absorción, van a ser separadas con los mismos dispositivos, ¿sí? Lo que cambia es lo siguiente. Yo voy a tener mi analito en una cubeta igual que antes y lo voy a iluminar con una fuente UV visible, ¿sí? Y, por ejemplo, voy a separar las distintas longitudes de onda. Habrá algunas longitudes de onda que hagan que mi muestra transfiera un electrón a otro orbital molecular, y cuando éste retorne al equilibrio, retorne al estado inicial, la muestra emita luz. Entonces, la luz va a llegar, la luz pasa por el selector o el monocromador, y una longitud de onda llega a mi muestra, y acá es donde mi muestra, si es fluorescente, va a emitir luz, y esa luz va a ser emitida en todas las direcciones, ¿sí? No en una sola dirección. Entonces yo voy a tener que ser capaz de medir esa luz que emite el analito sin que se mezcle con la luz que transmite la muestra, ¿sí? Entonces, la clave es dónde detecto esa luz. Esa luz no la voy a poder detectar acá, como tenían los otros dispositivos, porque acá también va a llegar toda la luz que no es absorbida por la muestra. Entonces, la idea es que como la muestra irradia en todas las direcciones, ponerme en una dirección que no sea justamente la dirección de incidencia de la luz en la muestra. En este esquemita que tenemos acá, es un dispositivo que se llama con una geometría de 90 grados, porque el detector va a estar 90 grados respecto de la dirección en la que incide, desde la que incide la luz proveniente de la lámpara. Entonces, viene la luz de la lámpara, pasa por un monocromador, cada longitud de onda llega a la muestra, algunas longitudes de onda se absorben más que otras, o el resto se transmite y llega a un detector común, si es que lo tengo, y a 90 grados solamente van a llegar luces que son emitidas por las muestras, luces de fluorescencia. Esa luz pueden ser un conjunto de longitudes de onda. Entonces tengo que tener algún elemento que me permita separarlas para que lleguen en distintos momentos a un detector y se registre para tener el espectro de emisión de esa sustancia. Recuerden que el espectro de emisión solía tener el mismo aspecto que los espectros de absorción, ¿sí? O sea, también tenían un conjunto de longitudes de onda, podía verse más de una transición, como en estos casos, y siempre estaba corrido a longitudes de onda mayores respecto del espectro de absorción, porque todo el delta de energía que se podía perder como vibración se pierde. Entonces, si esta es la absorción, la emisión nunca ocurre desde acá arriba, sino que va a ocurrir desde el nivel fundamental vibracional del nivel electrónico excitado.
Entonces el espectro siempre está corrido hacia longitudes de onda mayores. Bueno, me pasé. Entonces, en general, la fluorescencia se usa para fines cuantitativos, es decir, para una determinada longitud de onda, medir qué intensidad emite mi sustancia fluorescente, y vale la ley de Lambert-Beer igual que para la absorbancia. La diferencia es que se suele trabajar con una sustancia de referencia, que sea una sustancia fluorescente con muy buena intensidad de fluorescencia, que se usa como referencia y a la que arbitrariamente se le da un valor de fluorescencia 100, arbitrariamente. Entonces, se define, uno grafica el logaritmo de la fluorescencia de mi referencia dividido la fluorescencia de mi referencia menos la fluorescencia de mi muestra. Y esto es igual a la ley de Lambert-Beer, A por B por C, donde B es el ancho del camino óptico de la cubeta, C es la concentración de mi analito, y elaborando este logaritmo, que vendría a ser el logaritmo de F0 menos el logaritmo de F0 menos F, F0 es 100, logaritmo de 100 es 2, me queda 2 menos el logaritmo de 100 menos la fluorescencia de mi muestra. Cuando esto se grafica, entonces me da una ecuación lineal en esta lectura es lineal respecto de la concentración y es una manera de representar la ley de Lambert-Beer, simplemente para que sepan que se suele trabajar con un fluoróforo de referencia. También, como en el caso de absorbancia, puede ser que a altas concentraciones no se cumpla la ley de Lambert-Beer por interferencia entre las distintas moléculas y que tenga que diluir para caer en la zona de rango dinámico lineal, que siempre va a ser a menores concentraciones. Entonces, es un método muy sensible, ¿sí? Donde, por eso de que solo algunas moléculas son fluorescentes, no vamos a tener muchas interferencias, tiene un muy buen rango de concentraciones en los cuales se da la ley de Lambert-Beer, un amplio intervalo de linealidad, y la desventaja que tiene, bueno, que muy pocas sustancias pueden cuantificarse por fluorescencia porque muy pocas sustancias fluorescen. Muy bien, llegamos a la última transparencia de este bloque, que simplemente recuerda que la espectroscopía UV visible es muy, muy aplicable en todas las disciplinas. Es una herramienta para cuantificar, sobre todo, extremadamente útil, y que la puedo usar cada vez que yo tenga un verdadero cromóforo, es decir, algo que es capaz de absorber la luz, entonces voy a poder medir qué longitud de onda se absorbe y cuánta, y muchas veces lo que ocurre es que si la sustancia que quiero medir no es un cromóforo, puede aplicar un método de espectroscopía indirecto, y eso quiere decir que a través de alguna reacción voy a transformar a mi analito en un cromóforo, ¿sí? Y esa reacción, a su vez, puede ser térmica o enzimática. Enzimática quiere decir que la promueve una enzima. Y térmica, en realidad, cuando uno tiene en cuenta las enzimas, se refiere a reacciones térmicas con las reacciones que no son efectuadas por enzimas. No quiere decir que necesariamente tenga que calentar, ¿sí? En esta juerga de las reacciones enzimáticas, las reacciones térmicas son las que no necesitan que una enzima las produzca. Puede ser un reactivo, ¿sí? Y a veces puede ser con calor, pero no necesariamente. Entonces, a través de una reacción química, térmica o enzimática, se desarrolle color, ¿sí? Es decir, que nuestro analito pase a ser un cromóforo, y así medir indirectamente por el método de espectroscopía UV visible. Y acá simplemente tenemos algún ejemplo. Por ejemplo, en las bebidas como Coca-Cola se puede medir cafeína por un método directo, en vinos se puede medir sórbico por un método directo, pero por métodos indirectos se pueden medir por el test de los ácidos tiobarbitúricos los lípidos. Los hidratos de carbono pueden medirse por algunos métodos directos, pero también por métodos indirectos como el test de Dubois o el test de fenol sulfúrico. Lo mismo para los lípidos.
En otras espectroscopías les voy a dar algunos ejemplos más desarrollados. Como este método lo van a desarrollar muchas veces en el laboratorio, lo vamos a dejar para esa oportunidad. Termina este material y muy rápidamente tengo que llegar al otro, compartir el otro, que no tienen que enloquecerse porque ven que es mucho material, simplemente tienen por objetivo que ustedes no tengan que recurrir a ningún libro, ¿sí? Está todo escrito, todo transcripto, como para que les sirva como única fuente de consulta. No quiere decir que no sea bueno consultar otra cosa, pero no van a tener que buscar los temas. Acá también vamos a hablar de una espectroscopía, como ustedes ya saben, como lo dice el título, es UV visible, o sea que la luz que se absorbe o se emite es de la región del UV visible, de la radiación electromagnética UV visible, solo que en este caso, y también es una espectroscopía electrónica, lo que ocurre es que en este caso vamos a estar hablando de átomos que tienen la posibilidad de algunos electrones pasarlos de determinados orbitales a otros orbitales. En este caso, como son átomos, los orbitales de los que vamos a hablar se llaman orbitales atómicos y no orbitales moleculares. Y puede ser que nosotros observemos qué luz, qué longitud de onda y qué intensidad se absorbe, o bien que observemos el regreso al nivel fundamental, y el regreso al nivel fundamental va a emitir luz, y que observemos esa luz, qué longitud de onda tiene y qué intensidad tiene. En este caso, lo que va a ocurrir es que tanto la luz que se absorbe como la que se emite van a corresponder a la misma longitud de onda. ¿Por qué? Porque no va a haber ningún subnivel vibracional asociado al fenómeno. Entonces, vamos a ver cómo, en general, los metales que yo voy a querer analizar por esta técnica van a estar en una llama. Ustedes habrán escuchado hablar de lo que es la fotometría de llama, y también voy a tener una lámpara, un sistema monocromador y un detector, porque más o menos va a funcionar de la misma manera que la otra espectroscopía. Y como da la casualidad que las energías, los delta E involucrados en estas transiciones, son igual a los delta E involucrados en las transiciones entre los orbitales moleculares, la luz con la que vamos a estar tratando corresponde a la región del UV visible, y entonces los monocromadores van a ser monocromadores del mismo tipo, y los detectores van a ser detectores del mismo tipo que en la anterior espectroscopía. Entonces, tenemos estas partes del equipo que ya las conocemos. Solamente nos resta saber un poquito de por qué la llama y qué es esto de la lámpara de cátodo hueco. Algunos recordarán que en algún momento, en algún laboratorio, han calentado alguna sal a la llama. Necesito que me contesten. Sí. Muy bien. ¿Llamas amarillas qué eran? ¿No recuerdan que fuese sodio y que nunca me puedo sacar? ¿Siempre el sodio me está interfiriendo? Sí. Bueno, si no lo recuerdan, pueden ir hoy, agarrar una cucharita, ponen sal común de mesa, lo ponen arriba de la hornalla y van a ver que se les sale una emisión amarilla. Y esas son justamente las longitudes de onda que emite el sodio. Inicialmente, con esa llama común, solo algunos elementos de la tabla periódica podían analizarse por esto que se llama absorción o emisión atómica o espectrofotometría de llama. Luego, el progreso tecnológico permite que hoy en día casi todos los elementos de la tabla periódica puedan medirse con esa metodología. Es decir, excitarlos, ya sea con luz o con calor, como serían la llama, y dejar que los metales excitados vuelvan al estado fundamental emitiendo luz y cuantificando esa luz y viendo de qué longitud de onda es esa luz. Esto es particularmente útil en el área de los alimentos, porque en los alimentos tenemos metales, muy variados metales, y en muy distintas concentraciones, y además por muy diversos motivos, y en algunos casos es muy bueno que estén presentes y en algunos casos es muy malo que estén presentes. Esto es porque hay algunos elementos que son nutrientes, y que son nutrientes en distintas proporciones, y otros que son contaminantes, otros que son tóxicos,
y que pueden haberse incorporado al alimento, ya sea durante la producción industrial, durante la producción biológica, por ejemplo en un cultivo, o que lo incorporemos nosotros durante el procesamiento en nuestras casas, o que durante la conservación se haya incorporado al alimento. Es decir, que por muy diversos motivos podemos estar queriendo cuantificar metales en alimentos. Dentro de los nutrientes, lo que les decía en distintas proporciones, bueno, hay algunos minerales que son macrominerales por la concentración en que se encuentran y la concentración en la que son útiles para el organismo. Pueden provenir de plantas, de los animales, o bien incorporarse con el transporte iónico celular. Hay otros metales que son también positivas su presencia, pero a nivel de microminerales o inclusive a nivel de trazas, ¿sí? Como estos microelementos que tenemos listados acá. Y dentro de los tóxicos, entonces acá tenemos listados los que son beneficiosos, y dentro de los tóxicos podemos mencionar el arsénico, el paladio, el aluminio, etcétera, etcétera. Algunos elementos que son nutrientes en determinado estado de oxidación son tóxicos en otro estado de oxidación, y que pueden ser, el motivo por el cual llegaron a nuestro alimento puede ser la polución, pueden ser procesos industriales, puede ser que el envase le haya transferido esos metales, o que se lo hayamos transferido nosotros cuando lo cocinamos o lo conservamos. Cada uno de estos metales tiene determinadas líneas, ¿sí?, a determinados valores de longitudes de onda que son capaces de absorber para promover electrones de determinados orbitales atómicos a otros, y que luego también devuelven cuando esos electrones vuelven a los orbitales originales. De manera tal que si este es el espectro continuo de la luz en la región del visible, un espectro de absorción de un elemento tiene este aspecto que vemos acá, donde algunas líneas desaparecen porque las absorbe el elemento y las demás son transmitidas con la misma intensidad que provienen de una lámpara. Y por el contrario, el espectro de emisión emite las longitudes de onda que antes se absorbieron. Por lo tanto, es complementario. El espectro de emisión más el espectro de absorción constituyen el espectro completo. Las líneas que caracterizan a cada metal, por ejemplo, este es el espectro del sodio, pueden graficarse de esa manera, donde solamente estoy teniendo en cuenta la longitud de onda de cada uno, o pueden medirse igual que un espectro, absorbancia versus longitud de onda, donde entonces también vemos que las intensidad con que se absorben y luego con que se emitan estas longitudes de onda no son exactamente iguales para cada una de las longitudes de onda. Entonces, un tipo de representación del espectro, otro tipo de representación del espectro. Acá hay unas, no está en nanómetros, por eso en vez de decir 330 dice 3302.6. Y acá lo que vemos son cuáles son esas transiciones posibles. Nosotros en V molecular habíamos visualizado que la molécula tenía espectros pi y pi antiligantes, n y pi antiligantes, y que entre esos orbitales ocurrían las transiciones. Ahora yo no voy a repasar estructura atómica, pero por ejemplo para el sodio las transiciones posibles son entre el 3s y el 3p, entre el 3p y el 3d, 3s, 4d, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que tener claro es que si yo le hubiera dado luz de mucha más energía que está necesaria para esta transición o para esta, si le hubiera dado luz de mucha más energía, lo que hubiera ocurrido es que se hubiera expulsado un electrón y lo que hubiera ocurrido es que mi metal se hubiera ionizado. Cada una de estas transiciones requiere luz de una longitud de onda diferente porque involucra un delta E diferente. Si yo la irradio con un conjunto de luces, con un conjunto de longitudes de onda, aquellas que sean capaces de hacer una transición posible van a ser absorbidas y la transición va a ocurrir. ¿Hasta acá vamos bien? Me quedan solo unos minutos porque le tengo que dar la clase a Cristina. Esta representación nos muestra cómo la absorción
tiene un delta E igual que la emisión, por lo tanto, los espectros van a ser angostos, líneas discretas, no como era el caso de espectroscopía UV molecular, que las bandas de absorción o de emisión eran anchas, que involucraban un conjunto de longitudes de onda. Y el elemento protagónico de este tipo de espectroscopía, ya sea que sea de absorción o de emisión, es una llama, ¿sí? Una llama que no va a ser una llama cualquiera, porque de alguna manera la llama lo que va a contener es mi analito, ¿sí? En una parte apropiada de esa llama. Las llamas suelen tener distintas regiones, por ejemplo, cono interno, cono externo o zona intermedia entre conos, y en cada uno de estos tres lugares la temperatura es distinta, las condiciones oxidantes son diferentes, y hay una zona que es la más propicia, y es la zona interconal o la zona intermedia, porque acá va a ocurrir un conjunto de cosas. De tal manera que yo tenga en estado vapor los átomos metálicos libres de cualquier otra sustancia, por ejemplo, de la materia orgánica. Para que eso ocurra, esto es todo explicación, para que eso ocurra, de alguna manera mi mechero, ¿sí?, va a poder pescar a través de un pequeño conducto, una pequeña manguerita, en una solución va a poder pescar o absorber muestra. Esa muestra va a ser llevada hacia la llama, donde va a llegar mezclada con combustible y con comburente, de tal manera que en la llama se va a producir, por ejemplo, la carbonización de la materia orgánica, la evaporación de los solventes, y va a estar el metal, cuya medición yo quiero efectuar, en forma gaseosa. Ahora voy a volver para atrás. Así es como, con ese conducto, es que la muestra va a estar en esta región. La llama entonces tiene tres funciones básicas, que permite pasar la muestra a analizar del estado líquido al estado gaseoso, va a descomponer los componentes moleculares del analito en átomos individuales, y estos átomos individuales se van a excitar justamente en esta zona de la llama. Es decir, van a pasar de ser metales en estado fundamental a metales excitados en esta región de la llama. Entonces, la llama debe cumplir unas determinadas condiciones para que sea satisfactoria, por ejemplo, tener una determinada temperatura. Entonces yo les había dicho cómo inicialmente solo algunos elementos se podían analizar por espectrometría de llamas, espectrofotometría de llamas, justamente por la limitación de la energía que tiene que tener la llama para poder excitar a todos los metales. Esto es cultura general que les dejo para que las lean ustedes. En esta representación, la tenemos que empezar a leer por acá abajo, yo tengo la muestra en ese recipiente donde una manguerita absorbía y llevaba a la zona apropiada de la llama, pero se forma, el mismo mechero mezcla con combustible comburente, se forma una niebla, esa niebla con el calor de la llama se va evaporando el solvente y mi analito se va transformando en moléculas gaseosas, que las de materia orgánica se van a ir carbonizando, y finalmente lo que no se va a carbonizar y no se va a perder por calor van a ser los átomos metálicos, y los átomos metálicos podrán ionizarse o podrán excitarse, y cuando se exciten va a ser porque toman energía, ya sea de la lámpara o del calor que yo le estoy proveyendo, y cuando retornen al estado fundamental van a devolver luz que yo voy a tratar de medir. Se va a tratar de que yo no quiera que ionice, voy a tratar de evitar, de dar exceso de energía para que no se ionice, y las moléculas que no se hayan carbonizado también podrían excitarse, transferir orbitales, electrones de orbitales moleculares a otros, y finalmente carbonizarse y dar metales excitados, o sea, cualquiera de estos
caminos alternativos, yo tendré que ver si me conviene tenerlos o no, tendré que ver si puedo adaptar las condiciones para que el camino seguido sea este que les estoy marcando acá y se llegue a tener átomos excitados. Ha habido muchos desarrollos tecnológicos para que esta llama tenga la temperatura adecuada para poder analizar todos los elementos de la tabla periódica. Así vemos como una llama simplemente de gas común, LP es líquido de petróleo, pero sería el gas domiciliario, utilizando simplemente aire como oxidante alcanza estas temperaturas, pero luego yo puedo usar otros oxidantes o otros gases para ir alcanzando mayores temperaturas. Esto es lo que, estas mayores temperaturas son las que me permiten analizar casi todos los elementos de la tabla periódica. Y en esta transparencia lo que tenemos escrito es que yo tengo un átomo que puede ionizarse, puede ser, y lo que yo voy a pretender, sin embargo, es que no se ionice para que se excite, ¿sí? Es decir, que transfiera electrones atómicos sin perderlos, pero hacia un orbital dentro del átomo de mayor energía. Y les prometo que esta es la última transparencia y dejamos. Supongo que Cristina ya debe estar en la sala. Sí, ya estoy. Muy bien, ya estamos. Quiero dejarles esta idea, y acá paramos y seguimos la clase que viene. La diferencia en tener una espectroscopía de absorción atómica o de emisión atómica es simplemente si incluyo o no incluyo una lámpara. ¿Por qué? Porque en emisión atómica, acá tengo el recipiente donde el dispositivo pesca mi solución, lo lleva a la llama, carboniza la materia orgánica, evapora el solvente y deja mis átomos en estado gaseoso. En emisión atómica, esos átomos en estado gaseoso pasan a ser átomos excitados tomando energía de la llama. Pasan de ser átomos A0 a ser átomos estrellita, por así decirlo. Y luego decaen, vuelven al nivel fundamental y ahí es donde emiten luz y yo voy a separar esas longitudes de onda con un prisma o con una red de difracción y voy a medir la intensidad de cada uno con un fototubo multiplicador o con un arreglo de diodos. Esa es la espectroscopía de emisión. Mido lo que se emite y el metal emite porque se excitó térmicamente. Eso es emisión atómica. Por el contrario, absorción atómica incluye una lámpara. Y esta lámpara va a tener las longitudes de onda precisas para que mi analito se excite. Entonces, en ese caso, el mechero, la única función que tiene es dejar en estado gaseoso los átomos que yo quiero medir. Pero no va a ser la energía de la llama la que los excite, sino que irradiándolo con una luz, con una lámpara que emita las longitudes de onda apropiadas, esas luces, esas longitudes de onda apropiadas van a excitar mi muestra va a absorber y se va a transmitir lo que no se absorba. Y va a llegar, luego de monocromarla, cada longitud de onda al detector, de manera tal que el detector y la computadora va a tener que percibir cuánta de la intensidad que originalmente venía de la lámpara, y la medía acá, cuando acá hay un analito no llega y por tanto es absorbida por el analito. Y en ese caso va a ser una espectroscopía de absorción atómica. Los dispositivos son los mismos, a diferencia de este dispositivo que es una lámpara que se llama lámpara de cátodo hueco. Acá tengo un fototubo multiplicador o un arreglo de diodos, acá tengo una rejilla de difracción o un prisma, y ya más o menos hemos introducido de qué se trata el mechero. Lo que nos queda ver de esta técnica, entonces, de qué se trata la lámpara de cátodo hueco y de qué se trata el mechero. Vamos a dejar acá, porque hoy tienen que trabajar con
la clase de problemas.